Recording is on. Desvías un... ¿no? Sí, ahí se ve. Oye. Hola, bendiciones, ¿cómo estás? Ven, mi amor, rápido. ¿Cómo estás? Van a transmitir. Bebé. Están transmitiendo, mira, mi amor.
Mañana vienen por ti de Frontera o vas a irte tú. Me comentan que me pueden recoger en Villahermosa. Ah, bien, por Sí. Entonces el pastor John te casó a ti. Me caso yo mismo. ¿En dónde? En Veracruz. ¿Era tu cobertura? No, lo que pasa es que en ese tiempo el profeta ahora no pudo viajar para acá y se enfermó y fue de último momento. Y no, pues tuve que conseguir a alguien que me apoyara, pero el apóstol John sí iba a ir a la boda. Ya lo habían invitado. Ya los habíamos invitado y se iban a ir. ¿Dónde conociste a John? A él lo conocí porque mi pastor me mandó para allá. Porque no viene nadie. Ah, qué correcto. Hola, hola, bendiciones. ¿Quién anda por ahí? Ya quiero que se conecten, que me digan fulano de tal. Por favor. Si están oyendo, estamos platicando aquí, a propósito también para que sepan que ya estamos conectados. Queremos que se conecten, por favor. ¿Ya hace cuánto de eso? Ya tiene 6 años. Bueno, yo que lo conocí yo hace 8 años. Lo conocí. Sí. Ya logré que hasta acabo con él. De hecho, quiere que vaya a visitarlo. Ok. Y también quiere que venir para acá. Entonces, vamos a ver, lo invité para el sábado, pero sí. No he hablado con él personalmente, todo ha sido a través de la pastora Elena. Ah, ok. Sí, pero sí, soy el príncipe que me conoce hace mucho tiempo. Ya quisimos, bueno, con él no, sino en Estados Unidos con Moisés Castillo. Ah, ok. Porque hablamos y ella me dijo que es que él, cuando yo estaba joven, ya casado, fui una vez a ministrar a la iglesia donde él asistía, él era un niño todavía, un adolescente. Y ahí fue donde dicen que me conoce, claro, como todos, en la casa de su mamá, de sus abuelos, eran los mamás de billete. Tenían farmacia, tenían un pueblo, y eso era grande. Entonces, para el predicador que llegaba, nos llevaban ahí a casa de comer, a convivir ahí con ellos, a comer. Es el lugar de domingo. Y ahí fue donde me conoció yo. Tremendo. Sí. Tiene varias misiones. Sí, dice que tienen Cancún en varios lugares, me mandó a decir. Son como 100 que tiene. Mira nomás. No sé si se ha movido bastante. Sí, bastante. Hola, buenas tardes, Dios les bendiga.
Listo, papá Nel, ya estamos listos. Andaba en la Ciudad de México. Sí. Hola, bendiciones. ¿Ya está conectada, Pastora Lulú? Ya lo estoy intentando, Paz. Bueno, pues conéctese. Ya lo estamos intentando. Sí, para que ya empecemos. Órale. Sí. Ya conéctense. Y compartan a todos. Sale pues. Bien. Hola, Pastor Noé. Listo. Qué bueno que están listos ya. Sale. Solamente esperamos que se conecte la Pastora Lulú, Pastor Rigo. ¿Sí me oyen? Abre tu micrófono, Pastor Noé, para que... Es que nada veo que una mano se mueve, pues no sé. Ahora sí. Ándale, ya estamos listos ya. Órale, ya ahora sí te escuché. Perfecto. Bien, esperamos nomás a la Pastora Lulú, al Pastor Rico, para que ya me avisen también cuando estén conectados y empezamos. Que anda en la Ciudad de México mi esposa. Ay, ya no. Y hoy viaja para Monterrey. Órale. Ya en el aeropuerto ahorita. ¿Con los niños o no? Sí, no anda con los niños, sí anda con los niños. ¿Ya se va a quedar en Monterrey? Pues ahorita mientras vemos que me dicen el lunes voy a tener la reunión, ya me confirmaron. Órale. Ya nos tendríamos que venir en carro para acá. Muy bien. Muy bien, a todos, Dios les bendiga. Abran sus cámaras y apaguen sus micrófonos, por favor. Abran sus cámaras y apaguen sus micrófonos para que ya podamos empezar. A ver, hay un micrófono abierto o dos que están en el mismo grupo. Cierren su micrófono, silencien su micrófono, por favor. Gracias. Bien, vamos a empezar honrando la puntualidad. Dios les bendiga a todos ustedes. Para mí es un gusto estar nuevamente aquí como todos los jueves. Me siento bendecido, contento. Recuerden que para mí el mejor pago es ver que valoran el esfuerzo que hago. Mi trabajo, mi enseñanza no tiene ningún costo, como ustedes lo ven. Se las regalo con todo mi corazón porque quiero verles crecer, pero me gusta que valoren el esfuerzo, que honremos el tiempo para que yo esté aquí con ustedes. Ya oré a medianoche, ya en el día me preparé y estas lecciones ya las tengo preparadas con tiempo, las afino durante el día de ayer y el día de hoy y ahorita pues hacemos un esfuerzo para transmitir porque no soy muy experto en las cuestiones de tecnología, pero lo hacemos con todo el corazón. Así que yo les agradezco también a ustedes que se conecten. Gracias a Dios por lo que son leales y fieles y que están ahí jueves a jueves, porque yo quiero entregarlo todo, porque quiero verles crecer y avanzar en el Señor. Hoy les tengo una sorpresa. Está conmigo el profeta Ángel Padilla, de Mexicali, Baja California, para todos ustedes en Guanajuato y a donde estén conectados. ¿Cómo estás, profeta? Todo bien, apóstol. Es una bendición para mí poder estar aquí presente con usted, que nos haya dado la confianza para estar compartiendo a cada uno de los que nos están
ahora visualizando. Dios bendiga a cada pastor, a cada líder, a cada miembro fiel de la iglesia. Dios bendiga sus vidas. Creo que este discipulado será glorioso. Habrá mucha enseñanza. Como todos los jueves transmitimos el tema general que se llama Vida, Mente y Actitud del Reino. Pero hoy tenemos un tema bien importante, bien precioso, que se llama Cultura del Reino. Pero antes de continuar, lo que siempre hacemos, vamos a encomendarnos en la mano del Señor, a pedirle al Espíritu Santo que se revele en nuestras vidas y que revele la palabra y que nos dé entendimiento. ¿Sale? Entonces vamos a orar. Padre, te doy gracias por llegar a este día, a esta hora tan importante en la cual, Señor, vamos a estar enseñando, ministrando. Pido que tú bendigas la vida de todas las personas que están, Señor Dios mío, conectados en Guanajuato y en otros lugares. Permite, Señor Dios, que tu palabra se active sobre su vida y tu presencia sobre su vida. Gracias, Espíritu Santo. Pido, Señor Dios, que se active el entendimiento para que tengan conocimiento de la verdad y a través de ello crezcan en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Entrego en tus manos la vida de cada uno de ellos, como mi vida, la vida del profeta Padilla y este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén, amén. Bueno, pues antes de continuar, pido que silencien el micrófono. Ahí está uno o dos micrófonos activos en el rebote. Así que, por favor, silencien el micrófono. ¿Sale? A ver, silencien el micrófono para que podamos oírnos. Gracias. Ahora sí. Bueno, el día de hoy, bueno, les comento que ya mandé el link para los pastores y que ellos les compartan a todos ustedes la enseñanza del jueves pasado. Así vamos a ir avanzando semana a semana para que ustedes tengan también la grabación de las enseñanzas. Se está grabando, esto también se está grabando y en su momento se las mandamos para que ustedes puedan hacer un repaso y tener fresca la información de primera mano cuando la requieran. Bien, en esta ocasión vamos a hablar de la cultura del reino. Esto me interesa porque está bien interesante, bien es algo que tenemos que ver. Y vamos a hacer un repaso acerca del reino antes de otra cosa, por si algo se te olvidó. Entonces, la palabra reino viene del griego malhut, acuérdate, y del griego basileio. Quiere decir reinado, gobierno, es decir, estado de monarquía cuya cabeza es un rey. Entonces, de eso se trata el reino. ¿Por qué? Porque en el caso del reino de los cielos, el rey de reyes y señor de señores, absoluto y soberano es el Señor Jesucristo. El reino de Dios aún... el reino de Dios es un estado de gobierno donde Yahweh gobierna a plenitud. Algunos dicen Yahvé, pero en fin, Jehová gobierna a plenitud. El reino es la dimensión a través del cual el gobierno celestial se manifiesta. Entonces, note bien que el reino de Dios es donde Jehová, Yahvé, Jehová se manifiesta y gobierna en plenitud, pero también el reino es dimensión a través del cual el gobierno celestial se manifiesta. Es el lugar donde se manifiesta el gobierno celestial. Tener ciudadanía celestial es un privilegio. ¿Otorgada por quién? Por el rey del reino. ¿Y quién es este rey del reino? Yeshua HaMashiach. Sale Jesús el Mesías. Efesios 2:9 dice, así pues ya no sois extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros. Hagan cuenta, alguien que viaja a los Estados Unidos y que va y viene, quizás empezó entrando de mojado, ya después le dieron su visa y continuó yendo y viniendo, porque si se quedaba ya después de cierto tiempo, le cancelan la visa, iba y venía, pero después logró ya tener su, ¿cómo se llama? Su residencia y al final le dan su ciudadanía. Entonces lo que hizo el Señor Jesús es darnos la ciudadanía del reino. Ya no somos extranjeros ni advenedizos que estamos yendo y viniendo, no, Señor, tenemos una ciudadanía del reino. Entonces, para que ustedes me entiendan rapidito, profeta, miren, vamos a hablar estos términos, porque en nuestro lugar, en nuestro mundo occidental, en América Latina, es difícil entender las cuestiones de reino. No así, por ejemplo, en países europeos donde todavía el régimen monárquico se da monárquico, porque es una monarquía uno que gobierna. En África y en algunos otros países todavía existe esta figura del reino monárquico, de un rey. Pero nosotros, como nunca lo hemos tenido, nos es difícil entenderlo. Bueno, esta comparación que hago, pues es nada más por cuestiones de ilustración, aunque no tiene mucho que ver. Ustedes saben que el ejército mexicano tiene sus propias leyes, tiene también sus códigos,
tiene también sus abogados y las personas, sus jueces que emiten juicio para todos los que pertenecen al ejército mexicano, y aún tienen sus cárceles. O sea, se cocinan aparte los señores, tienen sus propios hospitales. Vamos a pensar tantito, por cuestión de ilustración, que no es la más correcta, que nosotros estamos también en esta situación. Vamos a pensar que estamos nosotros perteneciendo como a ese, déjenme colgar esta llamada porque, perdónenme. ¿Por qué? Porque nosotros no, aunque somos mexicanos, pero no pertenecemos directamente a este mundo. Por eso dice el Señor, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Quiere decir que para esta situación nosotros pertenecemos al reino, cuyos códigos, reglas, leyes, lo que gustes y mandes, están muy por encima de los códigos de este mundo. El que pertenece al reino tiene una cultura. ¿Por qué hago lo que hago? Porque soy hijo de Dios. ¿Y por qué no hago lo que no hago? Porque soy hijo de Dios. Entonces déjenme avanzar. Somos hijos legales del Padre Celestial. Cuando tú cruzas a Estados Unidos, por decir algo, si con esa enseñanza, sin ningún permiso ni autorización, cruzas de manera ilegal y si tú permaneces allá, eres ilegal. Pero cuando tú tienes ya ciudadanía, entonces ya no eres ilegal, eres legal en aquel lugar, en aquel país. En el reino, a través de Jesucristo, tenemos la legalidad como hijos. Somos hijos del Padre Celestial de manera legal, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley y para que recibiéramos la adopción de hijos, dice la palabra de Dios. Imagínate, el gobernante de una república es elegido por el pueblo. En el reino, el rey escoge el rey escoge al pueblo, al revés. Ningún pueblo vota para que este sea mi rey. No. El rey es el que escoge quién va a ser parte de sus ciudadanos del reino. En el mundo democrático, el mundo escoge a quién, a su presidente municipal, a su presidente de la república, a su gobernante, pero en el reino, el rey es el que nos escoge a nosotros. Por eso dice el Señor, no me eligieron ustedes a mí, yo les elegí a ustedes. Entonces vean la claridad de la palabra cuando estamos hablando del reino. Ahora, por ahí les pido de favor, vuelvan a silenciar su micrófono. Silencien su micrófono. Sale para que nos podamos seguir escuchando. Silencien su micrófono, por favor. A ver, silencien su micrófono. Ok. Entonces, la pregunta es, ¿tienes la mentalidad de un ciudadano del reino o la mentalidad eclesiástica? ¿Por qué? Porque vamos aquí, a pesar del ambiente del mundo, pero es que, pastor, ya acepté a Cristo, yo me congrego en una iglesia. Bueno, eso no está mal, pero tampoco está bien. Porque si tú no has entendido lo que es el reino de los cielos, tú vas a tranquilizar tu conciencia como todo religioso que asistiendo a un lugar, a una congregación, ya le hiciste un favor a Dios y ahora Dios está obligado a darte todos los beneficios. No es así. En el reino las cosas operan diferente. Créeme que aún en el mundo cristiano evangélico nos metieron ideas que no son correctas. Venimos arrastrando una serie de tradiciones que están fuera de la legalidad del reino. Tú no por estar en una iglesia perteneces al reino de los cielos, porque da lo mismo ser católico, evangélico, testigo de Jehová, mormón, metodista, y es una religión, cristiano y evangélico. Pero cuando tú has nacido de nuevo, tú puedes ver el reino de Dios. Se te caen las escamas de los ojos que te impiden ver, como el apóstol Pablo. Se te caen las vendas de los ojos, se te ve el entenebrecimiento de tu mente y se te quitan los tapones del oído. ¿Para qué? Para que puedas ver el reino de Dios. Pero para pertenecer al reino de Dios, recuerda que tú necesitas nacer de agua y del Espíritu. Esto es bautismo y esto es relación con Dios, conociéndole en tu ser espiritual, viviendo una vida diferente. Entonces tú perteneces al reino de los cielos. Entonces hay que quitar la mentalidad eclesiástica. Hay que empezar a ver el reino como tal. Yo sé que aquí a ustedes no les gusta, porque a mí tampoco me gustaba cuando yo oía esta palabra así, pero voy a la palabra y es la realidad. Ustedes saben, yo mismo soy pastor y yo no puedo dar un tiro en el pie diciendo, no, pues estoy hablando bonito acá, pero me estoy dañando a mí. No me tengo que dañar. El reino no es mío. Yo solamente soy un funcionario del reino.
El Rey de Reyes manda. Ahora, ¿me congrego? Sí. ¿A qué nos congregamos? A celebrar solamente. Porque mi verdadera vida como hijo de Dios y hijo del reino está aquí en lo personal y en lo privado. Cuando yo busco y estoy con Él en esa intimidad, al peso, en mi caso, de la medianoche, cuando no molesto a nadie y nadie me molesta. Entonces son cosas que debemos de ver. Entonces quita la mentalidad eclesiástica y ponte una mentalidad de reino, una vida de reino y una actitud de reino. Todos somos miembros los unos de los otros, dice la palabra Romanos 1:25. No somos una empresa, no somos una organización, no somos un grupo, no somos una congregación. ¿Ah? Dice la palabra que somos entonces un cuerpo en Cristo, el cuerpo de Cristo Jesús, cuya cabeza, ¿quién es? Jesucristo. Eso es lo que somos. Espero que sí se esté viendo, porque acá algo pasó con la televisión y yo ya no les estoy viendo. Pero yo tengo fe que ustedes me están viendo, ¿sí? Ok, cada persona que acepta a Cristo debe ser un discípulo. Es importante ser enseñables y ser enseñados, porque el que cree que todo se la sabe, si alguien me ignora, no recibe esta palabra, por dos cosas y quizás hasta tres. Una, porque en el menor de los casos es decir, no me interesa. Es escéptico e indiferente. Dos, está en contra, no está de acuerdo con lo que yo digo. Y tres, puede decir, yo sé más que él. Y las tres cosas son válidas para quien lo quiera. Pero esto es para el que quiere crecer, y el que quiere crecer se tiene que alimentar correctamente. Y aquí estoy dándote este alimento correcto de la palabra de Dios. Entonces la definición de discípulo o discípula, persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue estudios en una escuela. Ese es un discípulo. Recibe la enseñanza de un maestro o en una escuela está estudiando. Es un discípulo. Otra definición, persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Defiende las ideas, doctrinas y métodos. Está convencido de que ese maestro esté en lo correcto y él es un discípulo. Ajá. Pero yo, recuerden que les dije una definición muy fácil desde el principio. Un discípulo es uno que aprende y se deja enseñar. Así de sencillo, apréndetelo así, y es una definición correcta y muy práctica. Debemos ser discípulos, no congregantes. Eso es lo malo, que la mentalidad eclesial nos hizo ser congregantes. Y los pastores, entre más gente tenemos dentro de nuestra iglesia, ay, ahora sí estoy haciendo el trabajo correcto. No es que no querramos que la gente llegue a celebrar, porque lleguen con esa mentalidad diferente, no con la mentalidad religiosa. Y los pastores tengamos una mentalidad diferente diciendo, yo no busco miembros para mi iglesia, yo busco, ¿qué cosa? Seguidores y miembros del reino de los cielos. Yo no quiero llenar mi iglesia, quiero llenar el reino de los cielos con gente entendida, transformada y que esté a la altura de un hijo de Dios. ¿Sale? Entonces, ya no vamos a ser, debemos ser discípulos y no congregantes. No vamos a ser congregantes sino discípulos. Debemos ser productores y no consumidores. ¿Por qué? Porque una persona que es religiosa y congregante te consume tiempo, demanda, si lo saludaste, si no lo saludaste, ¿verdad, profeta? Ahorita te va a tocar, porque terminando este puntito que yo sí, tú vas a fluir poderosamente. Entonces, son 3 puntos y cada punto yo sé que tú vas a cerrar. Te estoy dando a cada punto al final para que cierres los remaches tú. Entonces, el consumidor te consume tiempo, esfuerzo, energía y nunca cambia. Nunca lo ves que progrese. Siempre la misma situación. No lo atiendes y ya tú eres el malo. Entonces hay que quitar esa mentalidad. Vuélvete, cada uno de los que están frente a mí, los que han de mirar este video, se vuelvan productores. Que sean los que produzcan lo bueno, las ideas, la atención, el servicio, que levanten la mano. Y aquí estoy yo, buscan a mí, aquí estoy. ¿Quieren algo? Aquí estoy yo para servir. Debemos ser ofertantes, no demandantes. ¿Por qué? Porque el consumidor se vuelve demandante, demanda tu tiempo, demanda tu atención, demanda que lo quieras, que lo apapache, qué sé yo, ¿no? Demanda muchas cosas, hasta tu dinero demanda. Pero una persona que es con una mentalidad de reino, que es un productor, no un consumidor, que es un discípulo, no un congregante, se vuelve un ofertante. A ver, ¿qué puedo servir? ¿Qué puedo dar? Eso es diferente. Entonces es como ya hemos quitado la mentalidad eclesial y nos volvemos con una mentalidad de reino. Debemos ser ministros, no ovejas. Ya algún día, si alcanza la enseñanza, porque podemos hacer tanta enseñanza como querramos, yo la verdad, voy a limitarla a unas cuantas, hasta que yo vea que ya estamos a la altura de lo que ustedes quieren o deben de estar,
y pues ya dejamos un tiempo descansar, pero podríamos llegar hasta manejar las cuestiones por qué el Señor trató como ovejas. Nunca dijo, estos son ovejas. Los ven como ovejas que no tienen pastor. Es tema de otra ocasión muy bonita, profunda, amplia, más que profunda, amplia, para que entendamos que el Señor nunca nos trató como ovejas. Ya se lo explicaría en otra ocasión. El Señor nos trató como hijos del reino. Eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque nos casamos con eso. De ahí viene la palabra de pastorado, pastor, pastor, pastor. Cierto, aparece en la Biblia como uno de los 5 ministerios, pero no entendamos el pastorado como uno que anda con un báculo atrás de unas ovejas. No, no, no. Quitemos esa mentalidad. El pastorado en la palabra es una palabra que quiere decir el servicio y la atención a favor del reino. Es diferente. Ya lo platicaré en otra ocasión, pero es lo que quiero que tengamos. Bien, por ahí cierren su micrófono, por favor. A ver, cierren su micrófono, por favor, porque estamos escuchando rebotes. A ver. Eso es todo. Chequen quién tiene abierto su micrófono y por favor ciérrenlo. Todos chequen el micrófono, todos chequense. Gracias. Bueno, siendo que somos personas de reino, estamos dispuestos a ser alimentados correctamente para nuestro continuo crecimiento sano, al mismo tiempo que debemos ser responsables en cumplir con los principios del reino. Nota bien, ¿de qué fuente te alimentas? Porque de la fuente que te alimenta, así vas a recibir tú ese nutriente que te va a llevar ¿a qué? A desarrollarte. Pero si tu fuente no es la correcta, en vez de recibir nutrientes, vas a recibir veneno. Por eso es importante que definamos en una mentalidad de reino. ¿Dónde estás posicionado? Miren, Pastor Noé, Pastora Lucy, Pastor Rigo, Pastora Lulú. No sé si está por ahí Eduardo de Yami, Jorge González, yo no sé, pero ellos de alguna manera dependen de nuestro ministerio. Responsablemente estoy haciendo esto y siempre que lo visito es para mentalizarlo en el reino de los cielos. ¿Ah? Y esto es diferente, como ustedes lo ven, lo vienen ya notando, para que ellos como pastores tengan esa mentalidad y les transmiten a ustedes esa mentalidad. Pero si ustedes van a una iglesia tradicional común y corriente, la mayoría no te habla del reino. Aunque esté en la palabra, está sencillo, pero te hablan de sus doctrinas, te hablan de sus leyes, te hablan de sus estatutos, te hablan de su pastor, te hablan de su líder, te hablan de sus logros, te hablan de dónde han ido, y eso no te beneficia. Pero una persona que tiene una mentalidad de reino, vida de reino, te va a transmitir el reino. Entonces, si tú estás asistiendo a una congregación que no es la correcta, retírate. ¿Por qué? Porque yo sé que hay personas frente a mí que asisten a 2 congregaciones, que tienen 2 o 3 pastores. Eso no es correcto, porque tú no sabes ni qué está pasando en tu vida. Estás revolviendo todo, tienes que definir tu postura ya. Y si tú realmente quieres conocer realmente la función tuya en este mundo, pues métete al reino. Si vas a seguir en una congregación tradicionalista donde se canta, se ora, se ayuna, se pide, todo eso lo creo y lo hago. Pero ya no creo yo en que tengo que ir. ¿A qué vas a la iglesia? Ay, profeta, es que tengo tanta necesidad que tengo que ir a buscar de Dios. No, en la iglesia no se llega a buscar de Dios. ¿Sabes dónde se busca de Dios? En la intimidad, en tu casa. ¿Ah? En la iglesia, vamos a usar la palabra iglesia, llegamos a celebrar. Sí. Hay que quitar esa mentalidad. Entonces, mira de qué fuente te estás alimentando. Yo te digo que es tiempo que defina tu postura. Si estas palabras que estás recibiendo te están llenando, te está alimentando, es lo correcto, con todo mi corazón te digo, pues métete, desliga, corta, porque si no lo haces, vas a tener problemas. Aquí hemos tenido un problema de gente que no nada más estaba en otra congregación, sino que también pertenecían a esas corrientes como cuarto y quinto paso y demás. Y yo les dije, o estás en el reino y entregas tu vida al Señor, o continúas allá, porque no vas a... ¿Y qué? La mayoría que quiso continuar agarrado de la fuente
Pregúntenme dónde están. Allá andan otra vez en el mundo, tranquilizando su conciencia en cada experiencia, como le llaman ellos, cuando van al cuarto y quinto paso. Maldicen, hacen cuantas tonterías, se confiesan cada porquería que... No, yo los he tenido que regañar cuando una vez fui invitado que se le endemoniaron como 13 personas. Wow. Me vinieron a buscar, pastor, por favor. Bueno, me fui con ellos. Fueron liberados todos. Y se me acercan después esa gente que estaba en esa experiencia contándome de la tierra, ¿no? Horribles cosas, porquería y media. ¿Saben qué, muchachos? Yo vine a algo porque este líder de ustedes que me conoce, que fue mi alumno en la preparatoria, me llamó pero ahorita yo les dejo que ustedes vean lo que van a hacer. Yo ya hice lo que tenía que hacer, pero no me cuenten perversidades que han hecho, porque eso despierta hasta el morbo de una persona. Por eso viven así, revolcándose entre todos ellos. Nada más se quitaron las drogas y el alcohol de la boca, pero las malas palabras y toda la vida sucia que llevan, porque son corrientes malignas. Eso no es así. Pero hay muchos que dicen, ay, yo quiero ir a estar allá en la iglesia del pastor Arnel porque hablan y enseñan bonito. Ay, pero también no puedo retirarme porque es tan bonita las experiencias que tengo cuando vamos a esas experiencias que nos reúnen, nos resultan. No, Señor, esto no es de bonito, ni de sensacionalismo, ni de emoción. El reino de los cielos es bien claro y tiene un rey que se llama Jesucristo. Así es. Y Él tiene todo bien establecido. Avancemos pues, porque la verdad, ¿qué hay que hacer? Pues todos nosotros sabemos que nuestras congregaciones se tienen que alimentar de la palabra, pero también tú, como un hijo de Dios, hijo del reino, tienes que estar comprometido dando tus ofrendas. Si tú tienes problemas con el ofrendar, es porque no has entendido los asuntos del reino también. Tú sabes que la llave que abre la bendición económica es que tú des. El Señor primero te pide para darte. Dice, dad y se os dará medida buena, revestida, apretada. Dice el Señor, primero te pide que des. Porque Él no tiene, ¿no? Pero es que es la condición de reino. Para que tú abras la bendición tienes que empezar dando la ofrenda, el diezmo. El diezmo es la 10ª parte de lo que tú ganas. Si ganaste 100 pesos son 10 pesos. Si ganaste 1000 pesos son 100 pesos, que son del Señor y que el Señor te está probando, únicamente te está probando y te está pidiendo. Lo que Él quiere es un pretexto para bendecirte. Y el pretexto es que tú des, que tú obedezcas para que se abran las puertas de los cielos. Dice la palabra de Malaquías 3:10. Traigan los diezmos al alfolí, el alfolí es donde se guardan, y hay alimento en mi casa. Y pruébenme y verán que yo derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Cuando dice la palabra que traigan, entonces tú al dar es la llave que abre la ventana que tiene tu nombre y tu apellido. Cuando tú das, estás accionando esa llave, la ventana se abre y empieza a caer la bendición que Dios tiene destinado para tu vida a través de que tú das. Las primicias es el primer fruto. Si tú, allá en Salvatierra, veo que hay muchos productos del campo. Si tú eres un productor, bueno, la primicia de tus siembras, llévalas a la casa de Dios. Ay, pero es que el pastor Rigo, el pastor Noé, ellos trabajan, qué sé yo. Eso no es así. La condición es que tú tienes que dar tu primicia. Pero si eres un trabajador de un empleado, entonces aprenda a dar. Yo aquí, ¿qué hago? Con mi esposa. La primera 14ª o quincena del año la entregamos íntegra a la obra de Dios. Así lo hacemos, porque ya sabemos que es la primicia del año que le estamos entregando a Dios. Primicias. ¿Qué más? Siembras económicas y materiales. Cuando tú empiezas a dar de lo poco que tienes, el Señor te va a ir prosperando y te va a enseñar a dar de lo mucho, porque es la bendición que Dios está provocando. Trabajo físico. Hay que mucho trabajo en las congregaciones. ¿Por qué tiene que llegar el pastor a hacerlo todo? La pastora. Hay que barrer, hay que trapear, hay que lavar los baños, hay que acondicionar el lugar. Que ya viste algo mal puesto, pues arréglalo. Que viste que se está cayendo la lámpara, pues colócala correctamente. Todo eso es trabajo que tenemos que tener con mente de reino, vida de reino y actitud de reino. Estamos hablando de una cultura. Bueno, vamos a hablar de la madurez y del progreso del reino. Tiene que haber un compromiso. Esto nos eleva a otro nivel que nos lleva a fidelidad. La fidelidad te lleva ¿a qué? A lealtad. Entonces veamos la escalera del progreso en la vida del Señor. Y así, compromiso, fidelidad y lealtad. ¿Te das cuenta? Eso es lo que debe haber en todo. El comprometido cumple. El fiel cuida. El comprometido cumple, está ahí. Como lo hoy a las 6 de la tarde, estás aquí. Vas a la hora de tu reunión en tu congregación
y las asignaciones que da tu pastor, tú las cumples. Eso es, el comprometido cumple. El fiel cuida. Ese, además de cumplir, va a cuidar los bienes. Hey, ¿qué pasó? Esto cuesta mucho. A ver, vamos. Hey, vas a cuidar a los nuevos convertidos, a las nuevas personas que están llegando al Señor. Y el leal defiende. Hey, ¿qué pasó? Estás hablando de el pastor fulano, el pastor, estás hablando de mí porque es mi pastor, porque de él lo estoy recibiendo de primera mano el alimento. ¿Ah? Hey, estás hablando de tal congregación. Espera, de esa congregación soy yo, estás hablando mal de mí, te pido por favor que te calmes porque no es así como tú dices, porque yo estoy ahí en ese lugar y lo que tú estás diciendo es equivocación, errores. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente así se las ingenia y se las inventa. ¿Sale? Entonces, pues aquí te dejo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar ahorita de la identidad. Pero todo esto que hablamos, profeta, yo sé que tiene mucho que decir. Sí, claro, ¿no? La verdad que es una tremenda enseñanza y también el protocolo que uno tiene que seguir en el reino de Dios, que sin duda alguna representa un compromiso, más que sacrificio, es un compromiso. Cuando tú amas el reino, cuando te entregas al reino, lo que antes era sacrificio, ahora se empieza a convertir en un deleite. Y sabes que estudiando un poco acerca del reino de Dios, me doy cuenta que esto es más que un concepto, es algo que uno vive, y de eso se trata precisamente la cultura del reino, porque cuando viene el reino de Dios, este empieza a interrumpir mentalidades, empieza a transformar ambientes, empieza a cambiar destinos. Y es importante porque Jesús no vino a establecer congregaciones, ni religiones, ni denominaciones, sino Él vino a instaurar una cultura diferente, una cultura del reino que desafía totalmente las estructuras naturales, las estructuras que nosotros podemos ver y concebir en este mundo, porque la cultura del reino no se negocia, sino que no tampoco se adapta, tampoco se diluye, sino que se manifiesta con poder, con autoridad y también se manifiesta con gloria. El apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 4 verso 20 dijo algo muy interesante. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea, esto significa que el reino no es una teoría, que el reino no es algo que solamente puedo tener aquí, sino que es algo que yo puedo vivir, experimentar, accesar, entronarme en ello. El famoso hombre Nicodemo, el cual se le acerca a Jesús y le dice: maestro, ¿qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? O sea, estamos hablando de un hombre que conocía, estamos hablando de alguien que tenía un conocimiento gnóstico natural, el cual lo veía por todo lo que había aprendido desde hace mucho tiempo, y él se acerca preguntando sobre la verdad del reino y le dice a Jesús: ¿qué puedo hacer para yo heredar el reino de los cielos? Jesús le da dos pautas muy importantes que me parecen muy interesantes para poder entender la cultura del reino. Primero le dijo: Nicodemo, para poder ver necesitan nacer de agua. Voy a parafrasear el texto un poco. Y después le hace una segunda declaración más adelante y le dice: pero para poder entrar necesitan nacer de agua y de espíritu también. Y aquí está lo interesante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ver que entrar. Porque para ver usted ve por la ventana, pero para entrar solo se entra por la puerta. Y me parece más interesante, apóstol. ¿Por qué? Porque Jesús nunca dijo: yo soy la ventana, no, sino Él dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Entonces hay algo que nosotros tenemos que entender, y es que el diseño del cielo, el diseño de la cultura, no es que tú lo veas, sino que tú lo acceses. El diseño de la cultura no es que tú veas cómo otros prosperan, cómo otros tienen compromiso, cómo otros tienen fidelidad, cómo otros tienen lealtad, y mientras ellos están recibiendo los beneficios, muchas veces nos quedamos en la mentalidad religiosa porque pensamos que es un castigo divino, porque Dios ya te abandonó, porque ya no, sino que hay algo que no estamos cumpliendo como ciudadanos de este reino. Y sabes que cuando una persona abraza la cultura del reino, deja de vivir bajo los patrones de este mundo para entrar en la dimensión del cielo y la tierra. Y la cultura
la cultura del reino, iglesia que me está escuchando, es radical. Hay que entender que es radical. La cultura del reino no se acomoda a lo terrenal, sino que es eterna. ¿Por qué es eterna, profeta? Porque nace en el corazón de Dios. O sea, es transformadora porque no busca mejorar. O sea, ojo con esto. La cultura del reino no busca mejorar al hombre caído, sino que busca regenerarlo por dentro. Eso es algo muy importante. Y hoy más que nunca creo que el Espíritu Santo está levantando a una generación que no quiere entretenimiento religioso, o sea, sino quiere vivir la vida del reino como en su máxima expresión, en lo máximo que podemos experimentar de Dios. Y sabes que desde el inicio, desde el Génesis, desde el inicio de la Escritura, Dios mostró la intención. Eso es muy importante. ¿De qué? De que no era solamente formar a su pueblo, sino levantar una nación con una cultura que no es de este mundo, sino que proviene del cielo. Hay un texto en Éxodo capítulo 19, verso 16, donde Dios, el Eterno, le dice a Israel: vosotros me seréis un reino, escúchelo, de sacerdotes y de gente santa. Qué poderoso. O sea, esto no era una invitación, ojo, a la religiosidad, sino era un llamado a vivir un estilo de vida. ¿Cómo? Que reflejara valores, que reflejara gloria, la gloria del cielo. O sea, cuando Jesús vino, ahora vamos a trasladarnos al Nuevo Testamento, Él vino y no predicó una religión, predicó un reino. O sea, su primer mensaje fue contundente: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hay una palabra en hebreo para la palabra arrepentimiento, y es la palabra teshuvah, que significa el retorno a casa, el retorno a los principios. Es decir que no es que el reino de Dios haya cesado, no es que la doctrina lo haya eliminado, sino que hubo sistemas que se encargaron de mitigar el reino. ¿Por qué? Porque al infierno le conviene que la gente no abra los ojos, porque cuando tú abres a los ojos del reino, cuando tú abres los ojos de un hijo del reino, tú vas a ver las cosas diferentes, vas a experimentar las cosas diferentes, no vas a ser, vuelvo a Nicodemo, de los que van a ver por la ventana, sino de los que van a accesar por la puerta. No vas a ser de los que van a ver cómo otros crecen, sino que vas a ser parte de los que van a crecer. No vas a ser de los que van a ver cómo otros prosperan, sino que vas a ser alguien que se va a ser prosperado. Es decir, que el llamado de Dios para ti, para mí, en esta noche, es que hay un teshuvah, es que nos retornemos a casa, que nos retornemos a donde pertenecemos. ¿A dónde? Al reino. Por eso, cuando la Biblia dice que el hombre muere, el cuerpo va a la tierra y el espíritu vuelve a quien lo creó, tú no puedes volver de donde nunca habías estado. Es decir que ahí entendemos lo que dice la Biblia, que todo lo creado fue hecho de lo que no se ve. Es decir que esto es una réplica total. Así como el mundo natural tiene una constitución, el cielo tiene también una constitución. O sea, teshuvah no solamente era dejar el pecado, sino también cambiar la mentalidad para abrazar la mentalidad del reino. O sea, Jesús enseñó en parábolas para que la gente entendiera cómo se comporta y cómo opera esa cultura del reino. Por eso enseña en parábolas. Y sabe que proféticamente el reino de Dios es inconmovible. Hebreos capítulo 12, verso 28. El reino de Dios es inconmovible. Es decir, que las culturas humanas pueden caer, los sistemas políticos pueden cambiar, las modas religiosas se desgastan, y precisamente yo llamo a esto, apóstol, una farándula evangélica, porque estamos en un tiempo donde las modas es lo que uno persigue. Se levantó el profeta de moda, es al que uno persigue. Se levantó alguien, el cantante de moda es al que uno persigue. Exacto, el grupo musical, y es al que uno persigue. ¿Por qué? Porque es una moda, pero las modas pasan. Actualmente, yo que he estudiado el movimiento profético, las altas y bajas, ahorita el 2025 es el año en donde Dios más ha descubierto lo genuino dentro de la iglesia, porque no se trata de ostentar un título, se trata de ser hijos del reino.
Eso es muy diferente. El título más grande que tú puedas recibir es el que seas un ciudadano del reino, un embajador del reino aquí en la tierra. La cultura del reino te da identidad. La cultura del reino te da autoridad. La cultura del reino trae propósito y la cultura del reino también trae una mentalidad diferente que va a romper toda cadena. Es decir, el reino no es un lugar al cual vamos a llegar después de morir. O sea, el reino es una realidad que se activa cuando la voluntad del Padre que está en el cielo, según Mateo capítulo 6, se establece aquí en la tierra. Y hay algo muy importante, hay unos principios rápido que quiero compartirte acerca de la cultura del reino, y el primer principio es este: el reino establece una ciudadanía celestial que redefine nuestra identidad. Te lo vuelvo a repetir: el reino establece una ciudadanía celestial que redefine nuestra identidad. El apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 3 verso 20: más nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es decir, que cuando hablamos del reino de Dios, de la cultura del reino, lo primero que debemos entender es que ya no somos gobernados por la norma de este mundo, o sea, sino por la constitución eterna del reino, por lo que Dios estableció. El reino no te ve como un extranjero, sino te ve como un ciudadano legítimo. Eres alguien legítimo, alguien legal, y el apóstol Abner lo comentaba hace unos momentos. El reino de los cielos te ve como alguien legal. Esa ciudadanía, ¿qué es lo que te va a entregar? O sea, la pregunta es, ¿qué es lo que yo puedo obtener? El apóstol hablaba de las obligaciones del reino, y esas obligaciones van a traer como consecuencia de esto herencia celestial, derechos espirituales y también una nueva identidad. Para accesar a lo que Dios ha prometido para nosotros, tenemos que tener identidad de hijos. ¿Qué es lo que el padre le cambió primero al hijo pródigo? Cuando la Biblia dice que vuelve en sí y va al Teshuvá, hay un Teshuvá y retorno a casa, retorno a la mentalidad donde te pertenecía. Lo primero que el padre le cambia son las vestiduras, porque las vestiduras representan identidad. Es decir, que la identidad te va a dar acceso a la casa del Padre. Y hay gente, a mí me impresiona que hay gente en el siglo XXI, en la iglesia común, en la iglesia tradicional, que habla lenguas, que salta, que brinca, que salta, que profetiza, pero todavía no saben quiénes son en el reino. Todavía no saben cuál es su posición en Dios. Y escúchalo, cuando tú tienes identidad, tú sabes quién es tu Padre. Y cuando tú sabes quién es tu Padre, sabrás que tu Padre no tiene problemas, tu Padre tiene soluciones. Tu Padre, el Padre que tú tienes, para Él no es un problema la crisis que está viviendo, para Él no es un problema el cáncer, para Él no es un problema la diabetes, la alta presión, cualquier enfermedad. Para Dios no es un problema. Para Dios, Dios no te da problemas, Dios te da soluciones, te va a entregar soluciones. Por eso, cuando Elías va a ascender al cielo, lo primero que Dios le cambia la identidad. Pues la Biblia dice que él soltó su manto, porque a la dimensión del reino que él iba a entrar, el manto que él portaba no le funcionaba, el manto que él tenía no le servía. Allá iba a tener vestiduras nuevas, es decir, iba a tener identidad nueva. Por eso yo creo con todo mi corazón que hay gente aquí a la cual Dios le va a cambiar las vestiduras de mendigos, las vestiduras de huérfanos, las vestiduras del conformismo de la comunidad, para adquirir una vestidura de embajador del reino, del embajador del cielo. Sí, esta herencia, estos derechos no dependen de tu apellido, ni de tu pasado, ni de tu contexto social. Esto depende del Dios que te llamó, del Dios que te liberó. Y sabe que la cultura del reino te va a liberar de la esclavitud, de la aceptación humana. Por eso cuando alguien vive con cultura del reino ya no ocupa ni aplauso, ni ocupa que la gente lo apruebe, ni ocupa que gente le haga mella de lo que está haciendo. Es alguien que sabe quién es el Dios y sabe lo que Dios es para él. Eso es cultura. Así como Israel fue separado y fue liberado de la esclavitud de Egipto, ¿sí? Y de la mentalidad egipcia, para ser conocido como un pueblo santo, así tú también serás apartado. ¿Para qué? Para reflejar una naturaleza distinta. Un ciudadano del reino
no se acomoda a las costumbres de este mundo. Si las costumbres de este mundo te enseñan a hacer algo, el apóstol lo mencionaba, alguien mal hablado, alguien con falta de compromiso, alguien rebelde, alguien que es alguien que salta de iglesia en iglesia, alguien que de alguna manera no se establece en el árbol correcto, en el vientre correcto, en el lugar correcto, porque son cosas que venimos acarreando como costumbres de este mundo, sino que el reino de la tierra, el reino de los cielos, perdón, te hace vivir en la tierra como un embajador del reino. El reino establece una embajada en tu vida, ¿sí? Donde pisas, el cielo se va a manifestar. Tu bendición, lo que Dios tiene para ti, no depende de ti. No depende ni siquiera del territorio en donde tú estás parado. Ahí puedes prosperar. Escúchalo, porque hay gente que dice, es que en este territorio la gente dura. Te estás amoldando un ambiente. Usted no es alguien que se tiene que amoldar al ambiente. Usted tiene que infundir una cultura en donde usted va. Sí, yo recuerdo cuando empecé a pastorear en la ciudad de Monterrey, hace años atrás. Yo recuerdo que llegué a una región en donde decían, ten cuidado porque el diablo está metido ahí. Yo recuerdo que a esa persona le dije que tenga cuidado el diablo porque yo voy con el más grande de esta tierra. Cuando tú entiendes, tienes la seguridad. Alguien que tiene cultura del reino entiende la seguridad que Dios le entregó. Y la gente ahí estaba acostumbrada a que iglesia que se establecía, iglesia que entregaba despensas. Y la gente se reunía, la gente iba, híjole, cuando se entregaban despensas, las iglesias se llenaban. Yo dije, voy a romper esa mentalidad. Yo no voy a entregar despensa, voy a entregar el mejor alimento que viene del cielo, que es la palabra. Y el que vaya a estar, va a estar. La gente iba con bastantes, había una pobreza en la colonia impresionante. Y yo recuerdo que empiezo a infundir la cultura del reino. Oigan, vamos a hacer negocio. Usted no es alguien que fue diseñado para estar en esa condición. Hay que abrir, la cultura del reino te abre la mentalidad. No importa el territorio donde estés, no importa en donde haya sido establecido, usted va a cambiar atmósferas. Usted es un embajador que va a irrumpir ambientes. Dios te hizo, y esto grábatelo bien en esta noche, Dios te hizo un catalizador en dimensiones de parte de Dios. ¿Qué quiere decir? Que tú no dependes del ambiente de la ciudad. Tú no dependes del ambiente del pueblo en donde te encuentras. Tú dependes del ambiente que ya Dios depositó dentro de ti. Y ese ambiente va a alterar los principados. Ese ambiente va a alterar las culturas, las modas, los sistemas que se hayan establecido en esa región. Por eso hay que romper, hay que enseñarle a la gente a que tiene un diseño de parte de Dios, a que son parte de un reino. Hay que enseñar a la gente que de alguna forma pertenecemos a un reino en el cual vamos a celebrar, a gozarnos, a recibir, a glorificar, a alabar, a adorar, a hacer danza, a saltar, a brincar. Por eso cuando tú tienes cultura, tú no vas a la iglesia en una actitud que ni con un gato hidráulico te abre la boca para adorar a Dios. O sea, cuando tú tienes una cultura del reino, sabes para lo que vas a celebrar, sabes para lo que vas a adorar, sabes para lo que vas a alabar. Es decir, que es el tiempo de romper esquema. Hay gente, ay, que aquí no hay grupo de alabanza. Usted puede hacer la diferencia ahí. Yo me he puesto a imaginar cómo lo hacían en la iglesia primitiva. No había instrumentos, o los instrumentos de antes eran instrumentos acústicos, pero había gente que entendía cultura, había gente que entendía el reino y cambiaba, trastornaba los ambientes. Es decir, que lo importante es la mentalidad. Donde tú pisas, el cielo se va a establecer. Donde tú pisas, donde había sequedad, ahora habrá reverdecimiento. Creo que hay micrófonos abiertos, oigo diálogos y no sé si está llegando limpia la señal de nosotros. Por favor, nuevamente les pido silencio en su micrófono. Revisen todos. Y quien tenga el micrófono abierto, por favor, pues bloquéelo. Si necesitan hablar, por favor, abran el micrófono, digan, necesito hablar, pero al final, sí, de preferencia. Revisen todos los que están conectados, revisen, no sea que se te haya abierto tu micrófono y no te diste cuenta, pero alguien tiene micrófonos abiertos por ahí, por favor, les pido que lo bloqueen para que nos escuchemos bien. Ok, perdón, profeta. No se preocupe, apóstol.
Y entonces tú eres alguien que porta el reino, y donde quieras que se manifieste esa tierra, esa ciudad, esa región, tiene que reconocer para lo que tú fuiste llamado. Pero predicador, la gente no me sigue, pero tiene reino por dentro. Predicador, pero es que la gente es muy fría, tiene reino por dentro. Es que predicador, la gente no se goza, tiene reino por dentro. Es decir, que ustedes que están recibiendo la enseñanza que el apóstol los ha estado formando durante la semana, tiene que saber que el primer comprometido para empezar a provocar cambios es usted, no son los demás. No podemos basarnos a un pequeño grupo o a un gran grupo quizás que no entiende todavía la cultura. Métasle la cultura con acciones, métale la cultura del reino con movimiento, donde usted pisa, altere los ambientes, y creo que Dios va a empezar a derramar algo impresionante sobre usted. Yo conocí una región, Dios me concedió estar en una región aquí en el estado de Veracruz, en Ixhuatlán, Veracruz. Recuerdo que cuando llegamos ahí hace muchos años atrás, era de las regiones más pobres de todo el estado. Estaba considerada la región con más pobreza y con más índice de analfabetismo a nivel del estado de Veracruz, no sé si a nivel nacional. Ellos empezaban a adoptar la cultura del reino. ¿Y cómo lo empezaron a adoptar? Justo lo que hablaba el apóstol, empezando a dar con sus ofrendas, primicias. No lo entendían, pero fue un loco con cultura del reino enseñárselo, y estos que son más locos lo adoptaron, lo tomaron, lo abrazaron y empezaron a romper protocolos. En las iglesias, como es una zona donde hablan dialecto, vas a las iglesias, no se gozan, los hermanitos de ahí se dormían, por allá platicando, por allá no entendían esto, el otro. Pero ellos empezaron a hacer la diferencia. Ahora en el estado de Veracruz, me atrevo a decirlo, Dios me ha conseguido estar en más de 120 municipios del estado de Veracruz. Creo que es una de las regiones que está sufriendo hoy día un avivamiento extraordinario y poderoso. Jóvenes están llegando de todas las regiones, pueblos de ese lugar. ¿Por qué? Porque alguien se decidió a trastornar el ambiente con la cultura del reino. No le eche la culpa al sistema. No le eche la culpa a la región y a la cultura. Tú llevas una cultura por dentro que necesitas trastornar la región que te rodea. Segundo principio, y para dejarle la palabra al apóstol que nos retroalimente, el reino opera con una mentalidad de gobierno y no de supervivencia. Lucas capítulo 12, verso 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. Esto significa que el reino no es algo que se ruega, es algo que se recibe por herencia. Es algo que se recibe con acciones. Y quien recibe herencia no va a vivir como esclavo, ni va a vivir tampoco como víctima. Pero es que no me entienden, es que no me visitan, es que no están conmigo ahí. No, el que tiene el reino no vive como víctima ni con mentalidad de sobreviviente, sino con una mentalidad de gobierno. Yo sé quién soy en la iglesia. Y aunque quizás no reciba visita, aunque quizás yo en la iglesia siento, porque a veces son los sentimientos personales, que paso desapercibido, yo sé quién soy en la iglesia. Yo sé mi posición como ciudadano del reino. Y de ahí empieza la fidelidad y el compromiso. La cultura del reino nunca fue diseñada para que los hijos apenas sobrevivan en medio del sistema del mundo. No, fue diseñada para que reines en medio de las tinieblas. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, verso 17, que los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por uno solo, que es Jesucristo. Esto significa que no estás en la tierra solo para resistir, estás en la tierra para gobernar. La cultura del reino cambia tu manera de ver los problemas, iglesia. No como amenazas que te van a destruir, sino como escenarios donde Dios va a irrumpir y la autoridad del cielo se va a establecer. Cuando tienes reino, tú no miras el problema como el final de tu historia, sino como el comienzo. Tú no miras la crítica como tu entierro, sino como el empuje que te va a llevar a un nivel en Dios extraordinario. Esto significa el reino de Dios no produce, escúchelo, no produce creyentes temerosos, sino hijos que entienden que fueron colocados en una posición de privilegios
Donde otro ve en crisis, el ciudadano del reino ve un trono desde el cual va a administrar gracia, va a administrar verdad, va a administrar poder. Donde otros ven que todo está perdido, viene el Hijo del Reino y ve las cosas diferentes. Eso es lo que Dios quiere decirte. No fuiste diseñado para sobrevivir. ¿Qué es lo que hizo el ángel cuando vino con Gedeón? Le descubrió el reino en su vida. Le dijo, varón esforzado y valiente. O sea, ojo, él venía de una cultura que estaba abrumada por un sistema esclavizado por Madián. Durante 7 años su vida era esconderse. Durante 7 años su vida era encuevarse. Durante 7 años, ojo, el hombre estuvo escondiéndose de los madianitas, pero viene el ángel y le dice, te tengo la cultura del reino para tu vida. Tú fuiste diseñado para ser alguien esforzado y valiente. Y cuando viene el ángel y le revela la cultura del reino a su vida, le da una comitiva y le dice, vas a ir con esta tu fuerza. Oh, qué poderoso. Es decir, que le dijo, Gedeón, no vas a resistir. Gedeón, se acabó el tiempo de estar escondiéndote, se acabó el tiempo de estar encuevado. A partir de este momento, le dijo el ángel, vas a ir con esta tu fuerza. El hombre todavía no recibía la cultura del reino y decía, Señor, pero ¿cómo así si soy el menor de los hijos de la tribu de Manasés? Y le dijo, pues es contigo que lo voy a hacer. Yo sé que Dios le está diciendo a alguien, no eres un sobreviviente, eres un ciudadano del reino. Así que cambia tu mentalidad, empieza a comprometerte, empieza a ser fiel, empieza a ser leal. No eres alguien que va a estar con miedo. La Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Excelente. Bueno, pues la verdad está tan interesante, profeta, Así todo es. lo que dices. La verdad que es una cosa linda y de eso trata, de aprovechar tu estancia, pues ya que el Señor nos permite estar aquí en esta casa hoy, que tú viniste mandado por Dios. Bueno, pues qué bendición tiene la gente que está frente a mí ahorita, los pastores que están frente a mí, de recibir una palabra del profeta Ángel Padilla, que sin darte cuenta lo tienes casi en tu iglesia, casi en tu casa, desde aquí para ustedes. Entonces valoren todo esto. La verdad que este tema va más para allá todavía y yo no voy a entrar al siguiente punto, lo vamos a dejar pendiente para la próxima semana, para que no te robemos el tiempo. Pero lo que sí queremos, algo que decía, tomando, aquí no te estoy informando, aquí te estamos formando. Así es. Es diferente informar que formarte. Sí. Y es lo que quiero yo, que te formes. En la congregación, en la iglesia, recibes un mensaje, te informas, te emocionas, el 80% de lo que escuchaste se te olvida de inmediato y el otro 20% te lo llevas, pero te quedas con un 5% nada más después de enseñanza. Entonces, ¿qué está pasando? Que lo que queremos aquí es formarte para que te quede el 100% de la enseñanza. Y si no tienes esa mentalidad de por costumbre lo que usted mande, ahí queda la grabación que te estoy mandando para que tú la reproduzcas nuevamente y el Espíritu de Dios te hable a tu vida, a tu conciencia, a tu corazón. Entonces yo te pido que te esfuerces, por favor, pastores, cuando reciban el link o la liga desde la enseñanza, compártansela a todos los que ustedes gusten, a quienes quieran, aunque no sean parte de este discipulado, para que se informen, para que se formen en vez de que se informen. Entonces, por favor, que todo el mundo sepa que aquí estamos esforzándonos porque ustedes sean formados con una mentalidad del reino. Ya basta de estar brincando del tingo al tango, como decía el profeta, de estar con una mentalidad de que necesito, que denme, que hay, siempre pensando en nosotros y en el reino. Los principios del reino están bien claros. La bendición está cuando das, no cuando recibes, como lo vimos la vez pasada. La bendición está cuando tú te activas a pesar de tus debilidades, de tus cuestiones que te han traumado. Dice la palabra que de lo más vil y menospreciado escogió el Señor para avergonzar a los sabios. Ese es el reino. El reino opera diferente a como el mundo está acostumbrado, ¿no? Entonces, de eso se trata. Por favor, pueblo de Dios, pastores, pastoras, yo les pido que sigamos adelante. Y repórtense conmigo a mi WhatsApp. Llámenme si pueden. Mi teléfono es 936-102-2082. Ahí coméntenme, pregúntenme y sobre todo repasen lo que ya se les ha mandado. Y lo que les mando por ahí a través de los pastores, alguna reflexión,
algún comentario que para mí es algo interesante, yo se los envío y ustedes también por allá reproduzcanlo, por favor, porque seguro que trae bendición. Inclusive los pastores están en el grupo de pastores del Ministerio Cristo de la Respuesta. Si hay alguna enseñanza de las que también subo para todos los pastores, con toda confianza, reprodúcela o envíala a tus discípulos, a tu congregación, para que también ellos sean formados en el Señor. Pero yo creo que es importante que concluyamos con esto, que tú necesitas, ¿qué cosa? Necesitas aprender ya a tener una fuente de la cual te alimentes. Sí. Y una fuente correcta. ¿Cuál? La fuente del reino de los cielos. Ya no andes de iglesia en iglesia. Respeto todos los ministerios y no critico. Cada quien da lo que puede y lo que tiene. Yo así lo hice. Tengo 42 años de ministerio. Pero mi mentalidad de reino se empezó a acentuar hace 5 años, desde hace 5 años para acá. Porque le pedí al Señor, he hecho de todo, estoy cansado de más de lo mismo. Necesito que me conectes con personas que realmente están haciendo lo correcto, y el Señor me oyó y me conectó con personas así, y ahí es donde se detonó en mí las cuestiones del reino. Entonces, si ven, vivo diferente, hablo diferente, enseño diferente, porque el reino se estableció desde veras en mi vida. Tengo bien claro los conceptos y principios del reino, y es lo que quiero que tú también lo tengas en tu vida. Así que vamos a seguir adelante, crezcan en el Señor. En Dios lo normal es crecer, no decrecer. Es avanzar, no regresarnos. Es lo que estaba en pausa, echarlo a caminar, echarlo a andar. ¿Sale? Eso es lo normal en el Señor, porque Él de la nada hace grandes cosas. De lo invisible hace lo visible. Entonces, si Dios te puso ahí en donde está Guanajuato, Cancún y otros lugares, o Estados Unidos, creo que está la hermana de Boston conectada, entonces, donde Dios te puso, ahí funciona. Funciona con esa vida de reino, transmitiendo el reino de los cielos. Termino, antes de orar, porque quiero que el profeta Padilla ore con nosotros y por nosotros, quiero recordarte que para el diciembre 12, 13 y 14 tenemos nuestro Refinement. Va a estar aquí, ¿verdad? Así es. Estará con nosotros el pastor y salmista Erickson Alexander Molano. Él pastorea en Estados Unidos, allá en, no sé exactamente ahorita, hace años fui con él a la congregación donde él estaba apoyando a su padre, una congregación grande ¿cómo se llama el lugar? Se me fue ahorita el nombre, no importa, en California. Y luego, pues ahora me dice que está pastoreando, abrió una congregación que está creciendo mucho. Entonces, si quieres, búscalo en YouTube, Erickson Alexander Molano, y escucha sus cantos tan preciosos. Él es autor de uno de los cantos más populares, Dios manda lluvia. Sí. Uno de los cantos que él hizo, entre otros que ha hecho también. Soy sano, soy libre en Jesús. También está precioso, escúchalo. Y ve conociendo al pastor y profeta, pastor y salmista Erickson Molano. Va a estar con nosotros ministrando la palabra y ministrando en la alabanza. Estará también con nosotros el pastor y profeta Ariel Campuzano de Durango, y ustedes también vengan, prepárense ya con tiempo, vayan pues ya haciendo el ahorro y organizándose para que contraten un transporte que les traiga hasta acá. Ustedes no nos pagan el transporte, el evento no tiene ningún costo, como también hospedaje y comida acá se los damos para que no gasten ustedes. Así somos nosotros, ya lo saben, ya me conocen. Por lo tanto, pues yo les pido que hagan y pongan su mejor esfuerzo. Dios les bendiga. Vamos a orar, profeta. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Dios. Hemos sido edificados, Señor, y no solamente me ha tocado compartir, sino también recibir del apóstol, Señor, esta impartición de esta enseñanza, Dios. Y yo te pido que cada uno de los que están aquí presentes, Dios, puedan entender, percibir, abrazar, tomar, poseer cada beneficio, Señor, que el reino tiene preparado para ellos. Señor, les bendecimos, declaramos, Padre Celestial, que la herencia del reino, Señor, que está preparada para tus hijos, se activa sobre su vida en el nombre poderoso de Jesús.
Señor, y que empezarán a experimentar cosas extraordinarias. Y a medida que avance, Señor, estos discipulados, la gente fiel, leal que estaba aquí, Señor, conectada jueves tras jueves, Señor, creo firmemente que los cielos abiertos los van a experimentar de una manera brutal, poderosa. Espíritu Santo, hoy te pido, Señor, que sigas trayendo sabiduría y sobre todo un espíritu enseñable en todo lo que están viendo ahora, Señor. Profetizamos, Padre Celestial, que el reino de los cielos se va a manifestar en cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo cada pastor, bendigo cada líder, Señor, cada miembro de la congregación que es parte importante del cuerpo, Señor, con el cual se compone el reino tuyo que tú estableciste aquí en la tierra, Señor. Gracias por lo que nos has impartido el día de hoy. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y gracias por la vida del apóstol Abner, Señor, que has levantado, Dios, como el atalaya, el portavoz para este movimiento tan extraordinario como es Centro de Adoración Cristo la Respuesta. Padre, que tu sabiduría siga fluyendo y cada palabra que tú has entregado, Señor, pueda caer en buena tierra, porque cada uno de ellos, Señor, sé que cada uno de ellos son buena tierra para recibir esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Señor, te damos. Amén. Amén. Y amén. Muy bien, pues entonces aquí dejamos por hoy la enseñanza. Quiero decirte que pues oro por ti todos los días para que Dios te bendiga y te prospere, y tú busca de Dios también. Saca tiempo para orar, para estudiar la palabra, ayuna y ora y alaba y adora al Señor. Congrégate no para que vayas a pedir, congrégate para celebrar únicamente. Tu vida con Dios es a diario en donde andas. Recuerda que cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes el reino de los cielos en tu vida, te vuelves un portador del reino, un portador de bendición y un portador de la presencia de Dios. Así que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Me muevo para cortar la transmisión y nos vemos luego. Profeta, gracias.